demás pagan, bueno, te promuevo que pongas hoteles de tal categoría, bárbaro, pero en algún momento decir, bueno, tu negocio funciona bien, está bien, ahora seguir para adelante. Después viene la segunda, que en realidad es un retoque, ni siquiera es la segunda, pero la ley que termina marcando las pautas de ahora, que es la 15.939, que es la de 1987. Los incentivos en esa ley, donde hubo, obviamente, incentivos tributarios, incentivos a través del subsidio, se devolvía el 50% del costo de la implantación, se declaraban las hectáreas efectivas plantadas y eso no se pagaba BPS por esas hectáreas, y además había un descuento en la contribución inmobiliaria también por el área plantada. El Banco República daba créditos a largo plazo, o sea, acordes a la cantidad de años que lleva el ciclo productivo. Bueno, con exoneraciones tributarias, como les decía recién, y el subsidio. Eso llevó todo ese incentivo tributario fue hasta 2005. Y hasta hoy se llevan plantadas o dentro del sector forestal 1.150.000 hectáreas. Y acá vengo a lo mismo, o sea, ahora después vamos a ver cómo cuando se termina, o suponemos nosotros que se termina el incentivo a la plantación, y acá empezamos a notar cosas que son raras, porque se termina el incentivo a la plantación cuando ya la plantación está llegando más o menos al volumen que precisan las empresas, y ese incentivo se traslada o sea, deja de ser a la plantación y empieza a ser a las industrias. Otorgar zona franca, esas cosas, parece orquestado, o sea, acá es como que está bien, ya tengo suficiente plantado y ahora vamos a incentivar la industrialización de la madera. Por lo menos da para pensarlo a esto, a ver por qué se dejó de incentivar la plantación, pese a que ahora les voy a mostrar algunos datos que todavía falta mucho, por lo que podría llegar a ser esto, y se traslada eso a zona franca, a hacer obras de infraestructura, etcétera, para que la fase industrial se lleve a cabo. Inclusive, bueno, se acuerda que hasta nos llevó a tener varios años un puente internacional cortado por el famoso lío que hay con los piqueteros o ambientalistas de Gualeguaychú. Quiero entrar un poco en el tema de la ley forestal y no los quiero aburrir mucho, así que lo vamos a hacer medio rápido, pero el artículo 5 dice que son terrenos forestales aquellos que por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso. Y B, que sean clasificados como prioridad forestal por parte del Ministerio de Ganadería en función de la aptitud forestal del suelo o razones de utilidad pública. Esto viene desde la primera ley, desde la del 68. Pero este artículo establece que se entiende por terrenos de prioridad forestal, teniendo en cuenta la baja productividad ganadera o el bajo índice coñac. Quiere decir que el concepto de aptitud forestal, como lo voy a leer acá, porque está está en el artículo reglamentario de la ley, dice que para determinar la aptitud forestal de un suelo se tendrá presente que sus condiciones permitan un buen crecimiento de los bosques, una buena capacidad de procesamiento, adecuado drenaje y que sean de baja fertilidad natural. O sea, lo que se apuntaba con las leyes era a los terrenos complicados, a las tierras complicadas, no hablar de terrenos como hablar, pero a los campos jodidos, a los campos quebrados, a los campos arenosos, a los campos donde se complicaba el tema ganadero. Bueno, aprovechar esas tierras y promover la forestación en esos lugares. Que, vamos a ser realistas, a mucha gente le cambió la vida. A mucha gente le mejoró el concepto. Mucha gente dejó de tener esa mala ganadería en esos suelos, pudo vender o arrendar su campo, porque no nos vamos a olvidar que esto es negocio y ha sido negocio para toda la gente. Esa gente pudo vender su campo en buena plata, pues fue la primer corrida que hubo de los precios de los campos. Acá lo produjo la forestación, y sobre todo a principios de los 90, cuando en Rivera, y ahora después lo vamos a ver ahí,
empezaron a pagar valores que no existían, que valían $100, se duplicó y se triplicó y se cuadruplicó el precio bastante rápido, y bueno, para alguna gente le fue muy beneficioso indudablemente. La superficie definida, y acá hay un tema que no es menor, con las características de baja productividad, de bajo índice de coñac, donde no se puede hacer algo provechoso permanente, y lo define la ley, alcanzaba y digo alcanzaba porque después hay una modificación que preocupa más todavía. En ese momento alcanza, como decía la ley, los 3.340.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de un 20% del área total del país. Entonces hoy se habla de que, como les mostraba hoy tenemos 1.150.000 hectáreas plantadas. Está bien que según las empresas pueden forestar alrededor del 65% del área, el resto son bajos, son cañadas o partes muy duras, etc. Pero la ley prevé más de 3.300.000 hectáreas de prioridad forestal. Y acá hay empiezan a darse algunos cambios. El primero fue en el 2005 y después en el 2007. Lo que les decía recién, actualmente los beneficios al desarrollo de nuevas plantaciones se reduce exclusivamente a aquellas que se realicen en suelos de prioridad forestal y que tengan el destino productivo orientado a aserraderos o los tableros de contrachapado, por lo que hacía Weyerhaeuser, estos los famosos tableros de madera. O sea que deja de darse el incentivo a la forestación masiva y solo queda para lo que es madera manejable. Y una cosa que es importante y que hay que tener en cuenta es que no existe ninguna ley que prohíba la forestación en ningún sitio. En campo en Soriano o donde sea, se puede forestar, no hay ley que lo impida. Pero lo que sí se incorporó es que toda forestación mayor a 100 hectáreas, que hoy prácticamente lo vimos todo con el tema de los planes de uso y manejo, pero para la forestación mayor de 100 hectáreas había que hacer o sea, la DINAMA tenía que autorizar a través de presentar un proyecto y que se otorgue. Pero en el 2005 también empiezan a ocurrir otras cosas. Se agregan más suelos a la prioridad forestal. Y en el 2007 se vuelven a agregar más suelos a la prioridad forestal. Y hoy el total de prioridad forestal del país son más de 4.150.000 hectáreas. O sea que a beneficio de no se sabe quién, o sí se sabe quién, pero el tema es que se empezaron a incorporar suelos a la prioridad forestal. Acá en esta gráfica se ve el crecimiento de superficie de la década del 90. Obviamente llega hasta el 2015 ahí la gráfica, hoy estamos en 1.150.000 hectáreas o algo más. Vemos claramente cómo crece hasta principios del 2000, hay como un estancamiento y cuando estos finlandeses se pelean con aquel personaje entrerriano y Néstor Kirchner, no se sabe bien por qué, parece que no se pusieron muy de acuerdo con cómo era el tema, deciden venir a Uruguay y ahí se ve el segundo crecimiento y bueno, y empieza la construcción de la primer pastera. Yo reitero, en ese momento se le otorgó a esta empresa en particular beneficio fiscal a través de la zona franca, a través de que solo paguen un canon que, por lo que tengo entendido, ni siquiera cubre lo que cuesta el monitoreo el famoso monitoreo medioambiental del río Uruguay, no lo cubre. O sea, Uruguay tiene que poner plata. Acá Uruguay, en aquella primera inversión forestal de la primera ley forestal, llegó ¿se acuerdan? A finales de la década del 80, o ahí a principios de los 90, cuando se exportaba la madera rolliza, cuando se hablaba, cuando ni siquiera se pensaba en que viniese, pese a que
hay algunas entre telones ahí que puede ser que esto hubiese estado orquestado, pero inclusive se hablaba de lo que había que mejorar la infraestructura vial del Uruguay, porque iba a entrar un camión cargado con rolos al puerto cada 2 minutos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero bueno, el tema es que hemos seguido en crecimiento, y ahora les voy a mostrar algunas cosas para tener esto en contexto clarito. En la zona norte hay hoy forestadas unas 318.000 hectáreas, pero eso solo significa el 45% de los suelos de prioridad forestal. ¿Norte es Río Negro para arriba? Norte es lo que está en el círculo. Tenés ahí lo que es Tacuarembó y Rivera, o sea, la parte centro-norte de Tacuarembó y Rivera. Ahí falta de prioridad forestal, según los arreglos del 2005 y del 2007, hay un 55% más de área para crecer. De esas 318.000 hectáreas solo son el 45% de la prioridad. En la zona centro o centro-oeste, vamos a decir, acá donde estamos ubicados, hay 144.000 hectáreas plantadas y es el 12%. O sea, acá, según los acomodos de las nuevas prioridades forestales, hay para crecer un 80 y pico por ciento. O sea, seguro es que no vas a poder abrir la puerta de tu casa porque te va a tener un árbol plantado. Te vas a hacer casa de madera. Bueno, ojalá se le dieran varios usos ya que se va a plantar. En el litoral, la parte de Paysandú, Río Negro, 306.000 hectáreas plantadas, eso es el 50% prácticamente, o sea que tienen para crecer un 50% más en plantación. Y en el sureste, la parte de La Valleja, algo de 33 y Rocha, ahí hay un enorme potencial para seguir forestando, porque solo se ha plantado en esas 240.000 hectáreas solo el 24% de los suelos de prioridad forestal. Esto lleva, ¿y por qué pongo acá en rojo? Esto tendría que haber ido entrando de una, pero soy medio banana para estas cosas del PowerPoint, ya no me acuerdo muy bien cómo se hace, pero no importa, todo junto. Ahí vemos lo que son las exportaciones. Las exportaciones que nos dicen organismos oficiales, que se contabilizan como exportaciones de Uruguay. ¿Y por qué pongo en rojo la celulosa? Porque la celulosa no la exporta Uruguay. La celulosa sale de una zona franca y por lo tanto no paga nada y no le deja nada al Uruguay. Le deja un canon, un mísero canon que no cubre lo que cuesta pagarle a la gente que saca las muestras de agua y manda a analizar. Y es el 85% de lo que produce todo el sector forestal se exporta como celulosa. Esos 1.250 millones de dólares son por año. Andaba una cifra por ahí que Uruguay lleva exportado desde que salió el primer paquete de pasta de celulosa de UPM o de Botnia en aquel momento, hasta ahora lleva unos 13.000 millones de dólares llevan ellos exportados. Y han pagado por esas exportaciones un canon de 6,5 millones. O sea, estamos hablando del 0,05%. Perdón, no, me río de lo que no puede ser. 13.000 millones de dólares. Entonces, a ver, lo voy a decir ahora, porque cuando estamos peleando por sectores que han mantenido, y me alegra, nunca había escuchado hablar a alguien, pero no voy a hacer una separación entre montevideanos, ¿no? Pero hablar del arraigamiento de la gente en la tierra, que lo venimos pregonando y lo venimos diciendo, que no puede ser que Uruguay siga, siempre fue un centralismo absoluto. Este país se desarrolló en Montevideo, en el puerto, y por más que quiso crecer siempre se chupa todo hacia ese lugar, gente, recursos y todo. Entonces la verdad que uno queda contento de escuchar a alguien que es de Montevideo, que no es del interior, decirle esto es una barbaridad, y contra eso apunta el movimiento básicamente. Y acá uno ve que cuando se le está avisando que hay prácticamente todos los sectores ligados al interior se vienen desbaratando económicamente y socialmente,
Y no hay un afloje, pero ni siquiera un afloje que no cueste dinero, un afloje de voluntad política por ver, por aceptar, por sentarse a analizar y a discutir. Vemos cómo se direcciona o se concentra todo el esfuerzo de un gobierno para que una empresa exporte o venda 13.000 millones de dólares y no le deje un mango al país. Está bien que el sector forestal es mucho más que UPM o poco más UPM, y acá tenemos la explicación, se llevan el 85%. Hay un 15% más que dejan. Hay aportes, hay gente trabajando, y ahora lo vamos a ver un poco más detalladamente. Pero indudablemente que a lo que la ley forestal le saca el beneficio de la plantación y solo queda para los montes manejables, acá vemos los resultados. Están muy lejos de proteger. O sea, ahora protege la fase industrial de la celulosa y no protege la fase industrial de lo que sí genera movimiento y lo que sí paga impuesto en Uruguay cada vez que exporta algo, que por ejemplo eran los tableros de Urupanel o Weyerhaeuser. Bueno, Urupanel cerró, pero ahora hay en ese lugar ahí en Tacuarembó, todos sabemos lo que significó para Tacuarembó, para la ciudad y para el entorno, todo el efecto que tuvo la forestación. Bueno, hoy hay por lo menos un emprendimiento, ahí hay una zapadera de pino. 6,3%, o sea, se exportan 1.250 millones de dólares de celulosa, que están rojos porque no lo exporta Uruguay. Uruguay exporta madera hasta que llega a la zona franca, y ahí habría que hacer una línea, por más que vengan, no, que Uruguay 21, sí, no me importa. Pero eso no sale de Uruguay, no deja impuestos. Por eso, la madera que le exportamos a la zona franca no paga impuestos paga el movimiento que genera. Y ahora vamos a eso. Lo que sí pagan y no se les apoya en la parte productiva es, bueno, madera cerrada y los tableros contrachapados. Y los rolos de pino, esto que vemos y escuchamos a los camioneros decir que hacen el flete llevando pino al puerto, que se vende a $71 la tonelada. El flete lo hacen para mantenerse en actividad porque no sacan un mango y se va. Pesos le queda por día. O sea, prácticamente no desquitan un pinchazo. Pero bueno, lo hacen para mantener. Bueno, lo hemos hecho todos alguna vez. Muerto, me mantengo en actividad, por lo menos este mes a vos no te pago, pero a vos sí, el mes que viene hago al revés. Y eso es lo que están haciendo con esto. Se llevan exportadas. Cada 5 años cambian los camiones. Se llevan exportados 259.000 toneladas de pino y ha generado 18 millones de dólares. ¿Ah? O sea que todo junto, lo que hoy está dentro de la ley forestal y protegiendo la inversión, genera 170 millones de dólares de exportaciones, no ni de impuestos, nada, 170 millones de dólares contra 1.250 por año de la. Acá hay un dato, y con esto vuelvo a lo mismo, o sea, el movimiento no desconoce la relativa importancia que tiene todo lo que ha sido el desarrollo forestal en Uruguay. ¿Por qué? Porque acá las primeras empresas forestales, las más grandes, fueron capitales nacionales. Y en número siguen siendo importantes, y ahora les voy a mostrar acá. Más allá de que la concentración de la tierra y el negocio hoy está totalmente dirigido a la celulosa, y lo demás, todo lo que es aserrado y todo eso, la viene peleando contra el ocio. De los productores forestales que hay acá en Uruguay, hay unas 100 productores o 100 empresas que están afiliadas a la Sociedad de Productores Forestales. De esas, el 80%, o sea, habría unos 80 emprendimientos que son de capital nacional. Gente que apostó a producir eucaliptos en suelos complejos, sea en el norte o sobre todo en el este. Gente que apostó, que puso plata, que apostó a producciones de 15, 20 años para adelante. Y un 20% son los famosos fondos de inversión y todo eso. Pero bueno, están dentro de la Sociedad de Productores Forestales. Y después, por fuera de la Sociedad de Productores Forestales, hay 200 empresas pequeñas, que son pequeños emprendimientos.
habrá mucha gente acá que en algún momento decidió hacer 40 o 50 hectáreas forestales como para poner una ficha más en un rubro más. Si habremos pasado por altibajos en cualquiera de los rubros a los que nos dedicamos, sea ganadería, lechería, agricultura, a veces meter un peso en algún rubro es un paraguas que en algún momento nos puede salvar la plata. Y bueno, y eso lo han hecho más de 200 empresas que se denominan pequeñas por el área que emplean cada uno en forestación. Estos datos son del BPS. Hay más o menos unas 1.750 empresas totales vinculadas al sector forestal. Estoy hablando de todas las empresas vinculadas. Había un dato tuyo ahí bastante, no sé si se coteja con esto, pero esto es del BPS. El 93% de esas empresas vinculadas al sector son lo que se llaman micro y pequeñas empresas con un máximo de hasta 20 empleados. Los empleos directos generados por el sector, según el BPS, también son 16.500 empleos y unos 7.000 empleos indirectos. Lo que daría unos 22, 23, 23.500 en este redondeo, 23.500 personas en Uruguay que trabajan y viven relacionados al sector forestal. En eso están aserraderos, el transporte, que como no pude dar con la cifra total de camiones que se dedica, porque varía mucho según donde la buscaba, quería saber cuántos camiones efectivamente hay trabajando hoy para el sector forestal. Como lo dije, lo que sí se sabe es que el transporte en la madera se consume 90 millones de litros de gasoil. O sea, estamos hablando, para que tengan más o menos el contexto de la dimensión, no es un dato menor. Eso quiere decir que se genera un movimiento en torno y que mucha gente vive, y bueno, si se mueven 90 millones de litros de gasoil, eso significa tantos miles de camiones, tantos miles de viajes, tantos miles de choferes, venta de todo tipo de cosas. Además de los contratistas, ya sea para las cosechas y la siembra, y los acopios y balanzas, que era uno de los datos que vos hoy preguntabas, que decía, hay los servicios anexos o paralelos. Dentro hay más servicios, pero esto es uno que es paralelo al tema de la forestal. Todo este movimiento de empresas y empleo le generan al Uruguay en impuestos, tanto por los aportes de los sueldos como por impuestos, 280 millones de dólares por año. Y este dato, bueno, del total que consume la cadena, del total de gasoil que consume la cadena, toda la cadena forestal, que son 110 millones, 90 millones los consume el transporte. Bueno, y ahora eso era para poner un poco en contexto de que no podemos dejar de desconocer que hay 23.000 personas que viven ligadas al sector forestal.